Bueno, pues aquí estamos, después de haber asistido a uno de los finales más hermosos que ha podido ofrecer al cine a lo largo de toda su historia, todavía con la música de Miklos Rozsa en los oídos, que por cierto a mí esta vez me ha parecido que había una gran influencia en la película que hizo Bernstein con Elia Kazan, que se llamaba On the Waterfall, La Ley del Silencio. Hay algo en la estructura musical que a mí me parece que tuvo que tener una influencia. Bueno, estamos en el año 50, mientras rodaban en Metro Goldwyn Mayer esta película, y digamos, para centrarla como viene siendo norma, que en el año 50 se publica ni más ni menos que el Canto General de Pablo Neruda, que es el año en que muere Nijinsky, quizá la máxima leyenda del ballet, de la danza, que se constituye en España SEAT, que Henri Matisse, ni más ni menos, a los 81 años consigue el premio de la Bienal de Venecia, que Eduardo Torres Dulce, Uruguay es campeona del mundo de fútbol en uno de los partidos quizá más míticos de la historia del deporte, que tanto nos gusta a ti y a mí, en aquel 2-1 en el estadio de Maracaná. Digamos que muere Cesare Pavese también, se suicida. Muere Bernard Shaw, del que yo tengo una fotografía precisamente regalada por don Juan Miguel Lamed, que está muerto en la cama, es una foto extraordinaria, que es el desembarco en Corea de los marines norteamericanos. Juan Tebar, el guerrero del antifaz, es el preferido de los niños españoles en el año 1950 en una de aquellas primitivas encuestas que se hacían, aunque yo no sé si a ti te gustaba más Roberto Alcázar o Purg, el hombre de piedra, luego me lo dirás. Y por último, digamos que los premios Nobel de aquel año de literatura se dan en el del año 50 y el del año 49, pues que no se había dado el año anterior, que fue William Faulkner y Bertrand Russell. Y ya, si os parece, hablamos un poco de La jungla de asfalto. Tú mismo. Bueno, pues ya he indicado anteriormente lo que más me agradaba de la película, y podemos verlo también, aparte del reparto, del trabajo de Huston y tal. A mí, fundamentalmente, lo que me gustaría destacar en primer lugar es la puesta en escena de Huston, que por momentos parece a veces una puesta en escena un poco, digamos, invisible, de las que le gustaban a Hawks, del que aprendió bastante porque escribió películas, entre otros, con Sargento York, y asistía a los platós de rodaje de Hawks. Pero de repente eso cambia y hay todos unos aspectos de puesta en escena que nunca se le hubieran figurado a Hawks, desde la iluminación hasta cantidad de cosas. Me gustaría destacar casi al principio de la película algo que me llama poderosamente la atención, y es cómo es capaz de aguantar el plano. Una película llena de tensión, como tú dices, en la primera conversación, una de las primeras conversaciones en el bar de Gus, ese bar en los suburbios, en el que es un refugio de alguna forma de criminales, donde se apunta uno de los temas que vertebran la película, pienso yo, que es la amistad, junto al amor, la amistad y la traición, el destino, que decía Juan Miguel Lamed, pueden ser los temas que sobrevuelan la película. Y hay un plano maravilloso en el que vemos a Gus y al personaje de Dix, de Sterling Hayden, hablando en la barra de sus cosas, de las cosas que van a suceder, y Huston no corta el plano, no monta el plano, aguanta con los dos maravillosos actores, con los rostros pegados de cerca al espectador, algo parecido, aunque a más distancia, a lo que hizo John Ford, por ejemplo, en Dos cabalgan juntos, en la secuencia del río, que bueno, casi todos los cinéfilos y los críticos han resaltado. Lo pongo de manifiesto porque muchas veces se ha hablado de Huston como un realizador descuidado, un realizador que iba muy deprisa a la hora de filmar las películas, a veces quizás porque no le interesaban algunas películas, pero en esta yo creo que está tan concernido por la historia, por los personajes, que le dota de su propio estilo a la película, y parece increíble. Habrá más secuencias, saldrán más adelante, pero esta forma de aguantar el plano con los actores, claro, tienes que tener una enorme confianza en los actores y en lo que están diciendo los actores, ¿no? ¿Por qué Huston no sigue esa línea? Yo creo que es la única película de Huston que está dirigida de esa manera. Es verdad que recuerda a Howard Hawks, pero sobre todo, por ejemplo, la presentación que hace de los personajes. Gus es un sentido de amistad y de solidaridad enorme con la pistola, el laconismo que tiene el personaje de Dix, sí. Cómo le gustan las mujeres al personaje del alemán, inmediatamente viendo el calendario. Yo creo que eso nunca lo vuelve a hacer ya John Huston, ¿no? ¿No crees tú? Ese estilo de coger a los personajes y llevarlos casi por la lente y pasearlos continuamente, hacer que se muevan en profundidad y en acercamientos, a mí me parece que Huston no vuelve a hacer nunca ese tipo de cine. En cuanto a puesta en escena, ¿eh? Yo es que creo que Huston, que es una de las razones por las cuales mucha gente, que es una cosa que a mí me sigue sorprendiendo, o sea, yo estoy siempre harto de oír decir y leer que Huston es un director supervalorado, pero cada vez lo oigo más, y tanto lo he oído, que lo que estoy dispuesto a decir a partir de ahora es que Huston es un director infravalorado, porque tanto dice la gente lo contrario, no sé por qué. Apúntame en tu club, porque un señor que ha hecho Moby Dick, que no tiene nada que ver con esto, que ha hecho El hombre que quiere reinar... Que no ha vuelto a hacer eso. Es que creo que una de las razones por las cuales algunos piensan que Huston carecía de personalidad, los que lo piensen,
es porque ha jugado a muchísimos estilos a lo largo de sus películas. Y porque ha contado películas muy distintas unas de otras. Y la mayoría, no todas, porque ha hecho muchas, y además él cuenta en sus memorias que gran cantidad de películas hizo exclusivamente por dinero, lo dice con total claridad, y evidentemente algunas no le salieron bien. Incluso algunas de esas que hizo por dinero le salieron bien, pero bueno, no todas. Quiero decir que jugó a muchos estilos, y supo hacer muy bien muchos estilos. Y eso, a mí, en un director como este, que a mí personalmente me encanta, no me parece una falta de personalidad, sino una capacidad de narración que ya quisieran para sí muchísimos otros autores. Y digo autores porque además es un autor. O sea, otra cosa que se le ha reprochado mucho es que ha hecho muchas adaptaciones literarias, por ejemplo, prácticamente todas, realmente. Pero en todas ha dejado una huella, para mejor o para peor. En todas ha introducido una ironía personal y en algunos casos ha llegado a resultados tan totalmente magistrales como el de la última película, como el de Los Muertos, y tan estremecedores, que si eso no es ser un autor, que venga Dios y lo vea. Pero decía una cosa Juan Miguel, y es verdad, quizá lo que ha persistido a lo largo de la obra de Huston es el fatalismo. Ese fatalismo ya está en El Halcón Maltés, está en El Tesoro de Sierra Madre, está en esta película. Hay un fatalismo que lleva siempre, un fatum terrible, ¿no? Me va a permitir, Juan Miguel, como siempre digo, iba a decir no que lo voy a interpretar, como ya dije. Interprétalo. No, pero porque ya empiezo a pensar, ya lo he comentado yo con el otro día, que podemos parecer una pareja cómica, Juan Miguel y yo, en estas cosas. No, pero lo que sí voy a decir es que le voy a agradecer una cosa a Juan Miguel, porque otro de los grandes tópicos que ha pesado sobre la obra de Huston, y que ha habido críticos como Truffaut, persona y directora a quien respeto muchísimo, que durante una gran parte de su vida dijo, no me gusta nada Huston porque estoy harto de historias de perdedores. Digo, que las historias de Huston no son de perdedores. El hecho de que pierdan o no pierdan es otra cuestión en los argumentos, pero no es de perdedores, es otra cuestión. Es en algunos casos el destino, el azar, la fatalidad supersticiosa que ha apuntado Juan Miguel, pero que le agradezco mucho el ir desbrozando tópicos sobre John Huston, que es una cosa que me alegra. Es que hay dos tópicos, creo yo, siempre he creído que había dos tópicos, uno que has mencionado tú y otro que ya apunté yo al principio. Uno es sobre las historias de perdedores, que yo en este caso niego completamente. El hecho de que al final pierdan todos no significa que sea una historia de perdedores, porque lo que llama la atención de la historia, y yo creo que le llama la atención a Huston, es como una cosa, una minucia. O sea, una brizna introducida en el ojo de alguien que va conduciendo puede producir un accidente de coche que a su vez produce una catástrofe matrimonial que a su vez... Entonces, en este caso no tenía por qué haber salido mal el golpe. Es simplemente que la pistola que cae al suelo mata que el señor. Le da el tiro en el estómago y termina matándolo. Si no, no pasa absolutamente nada. Entonces es una historia enlazada de casualidades, una detrás de otra. Pero al mismo tiempo es una historia de fatalidad. Y es una historia de fatalidad por una razón. Hay un momento en que Dick dice, yo creo que define quién es él. Yo creo que Dick es un gafe, visto desde mi punto de vista andaluz. Absolutamente gafe, es el que lo destroza todo. Porque él cuenta y dice... que tenían una granja, dice, mi padre se murió, la cosecha se perdió y el caballo se rompió una parte y tuvimos que matarlo. Y dice, bueno, es que este señor a donde entra no crece la hierba a partir de ese momento. Y la segunda cosa que es la que apuntaba Juan Tebar, que tienen totalmente la razón. Yo creo que hay dos maneras de ser autor. Una, llevando la historia a ti, a tu manera de ser, a tu estilo, sí, a tu y otra adaptarte a la historia, es decir, y meterse en la rueda de la historia. Y por eso se le ha negado la personalidad a Huston, porque él lo que hace es bien cada historia. Y el estilo como narra La Reina de África no es el estilo de esta película y naturalmente no es el estilo majestuoso y solemne con que se encara con Joyce, con dublineses y hace Los Muertos. Es que yo creo que son dos formas completamente distintas de entender la autoría de una película, sobre el tema sobre el cual podríamos hablar. A mí hay una cosa que siempre me ha intrigado desde niño y es la cotidianidad. Yo recuerdo que estos personajes que salen aquí, que se preocupan porque sus hijos están enfermos, la mujer, esa especie de lealtades que hay entre ellos, incluso el abogado corrupto Emery, que tiene una enorme nobleza a veces en algunos de sus planteamientos. A mí me recordaba la gente que cuando yo iba al colegio iba a buscarnos, que eran los padres, los tíos, los cuñados, los amigos, no eran los malos de las películas, sino al contrario, era una gente, bueno, que a mí me parece, decía al principio que estaba como herida por la vida, pero no en ese sentido de que eran perdedores, sino que eran unos tipos luminosos. Yo siempre he visto que en La Jungla de Asfalto los personajes son luminosos, o sea, cuando están comportándose en cualquiera de sus situaciones,
nunca son personajes abatidos. Hay una escena preciosa cuando están